tienes que protegerlo. La mandrágora y el hierbatero le tienen hambre. Pero tiene que ser él, mi sangre, quien se encargue de todo esto. Ya tomé una decisión. Vamos a trabajar juntos. Aliados. Aliados. ¿Quién eres? Alguien que no vas a poder fregar, ¿Estas pastillas estaban buenas? Bueno, pues eso fue lo que me dijo el chavo que me las vendió. Pero aquí alguien va a morir y no van a seguir sin ese tiempo. ¡Alguien tráigame agua, por favor! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Dame compresiones! ¿Qué pasa, Dios mío? Mami, ¿qué está pasando? No sé, mi amor, no sé qué está pasando. ¡Sigue intentándolo! ¡Ya! ¡No está funcionando! ¡Estaciona la respiración de boca a boca! Abuela, nos tenemos que ir. Que si ya todo el mundo se está yendo. Pero, ¿y si fue por mi comida? No, que estaba envenenada. Es que a lo mejor yo tuve la culpa. Luego hablamos de eso. No, pero... ¡Nancy! ¡No responden! Dale respiración de boca a boca. Estos hijos de la el lunes el bioanalista nos la volvieron a aplicar. Me garantizaron que la medicina era toda de buena calidad. Ahora sí nos partieron toda la madre del negocio, tablas. Sí, nadie va a querer venir aquí. No nos van a comprar ni un chicle. No, pero esto no lo voy a dejar hundir así fácilmente. Hay que buscar a alguien que la pague, ¿eh? Y nosotros nos curamos de salud. Si ese tatuaje es real, estos hombres son pocos para ti. Mátenlo. ¿Convencido? ¿O me llevo a este? Tráiganlo. Anoche me reuní con este man, con el bioanalista. Oye, habla, ¿qué te dijo? No, pues me dijo que podíamos hacer mucho billete, porque como estos son medicinas, no son tan perseguidas como la coca, como las metas, como nada de eso, ¿me entiende? Y además es un mercado que lleva 8.000 millones de pesos al año, patrón, 8.000 millones de pesos. Me gusta. Y más le va a gustar cuando vea que de una sola pastillita sacó 10. ¿Cómo le parece? Yo esto lo muelo y lo revuelvo con lo que sea. Con talco, con harina, con sales de baño, hasta con veneno para ratas. ¿Cómo le parece? Me late. Ahora déjame que quiero descansar. Sí, señor. Permiso. Tenemos que cerrar la posada. Esto es una emergencia. No mames, Lucas. Vamos a perder un montón de lana. Te recuerdo que los dueños de esta posada son mis padres y lo van a perder son ellos. Precisamente por eso debes cuidarles más sus intereses. Además, si sacamos a nuestro personal cerrando la posada, ¿qué van a hacer? Se van a morir de hambre. No, y yo creo que eso no se vale. Aquí la culpa la tiene alguien que anda por ahí sin que nadie le eche el guante. ¿De qué estás hablando? Que el autor de esta tragedia tiene nombre y se llama Mecha. Mi amor, a ver, escúchame una cosita. Necesito que me ayudes a encontrar una pastillita así azul chiquita. Pele el ojo. No sé cómo va a hacer esto. No sé cómo. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ya cállense! ¡Dejen de darme órdenes! ¡Ey! Cálmate. Cálmate y suéltala, por favor. ¡Las voces! Suéltame, no dispares. Mico, no existen ninguna voces. Te las estás inventando. Es por algo que te tomaste, hombre. Suéltala ya. ¡Ey! Me duele la cabeza. ¡Déjame, abuela! Cálmense. Déjala. Tranquilo, chaval. No eches a perder tu vida. Te puede escapar un tiro. No, me quieren hacer daño. ¿Está bien? Gracias, mija.
Mi amor, ven acá, ¿estás bien? Ya Mami, pasó todo, ¿eh? Encontré lo que estábamos buscando. Yo pensé que alguien dentro de esta porquería me podía reconocer el tatuaje de la Escuela de las Américas. ¿Quién eres? Nadie. Aquí las preguntas las hago yo. ¿Por qué estás aquí? Por vender golosinas con sobreprecio. Esto no es un juego. Los federales han mandado miles de topos a interrogarme para saber quién soy yo. En este momento estoy pensando que eres uno de ellos. Si no me convences de lo contrario, te mueres. Voy a limpiar la escena del crimen de Castillo. Tu eficiencia te va a llevar muy lejos, agente Moreno. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Que le quede claro que no soy una asesina a sueldo. Tu trabajo es mantener a Alberto lejos de cualquier información que tenga que ver con Vicenta Acero. ¿Y el Teca Martínez? Alberto Fuentes ya no es agente del FBI. No quiero que le filtres asuntos de seguridad nacional. Con Alberto lejos, lo mantienes con vida. Y quizá en el futuro se fije en ti cuando Vicenta deja de ser un estorbo entre ustedes. No me importa lo que haga Alberto con su vida. Ah, por cierto. Le voy a ayudar con todo lo que me pide con una condición. Quiero que cuando todo esto termine, Alberto regrese al FBI con el expediente limpio. Yo no voy a vivir eternamente, amor. Y la vida te da y la vida te quita. Así que hoy te voy a dar esto. ¿Qué onda con esto? Esa es mi herencia en vida, mi tesoro. Muchos quisieran tener eso entre las manos. ¿Pero qué es? En esa agenda está guardada la información de dónde están mis caletas. Toda mi lana. Un verdadero tesoro digno de un capo de capos. Están repartidas por toda México esperando que venga a buscarla a su verdadero dueño. Pero aquí solo aparecen lugares del norte de México. Eres muy observador, Álvaro. Lo cierto es que hay dos agendas. Esta y otra que está en manos de un güey que llevaba toda la contabilidad de los grandes jefes de los cárteles. En esa otra está la información de las otras caletas, pero a ti con esta te basta y te sobra. No quieras quedarte como el perro de las dos tortas. Habla. Me contrató la oposición del gobierno de Venezuela para matar al presidente. Un trabajo fácil, limpio, a distancia, un solo disparo, una M300. Y mucha lana. Pero el gobierno descubrió el plan y se empezó a complicar todo. Doblaron la seguridad. Empezaron a estorbar. Me tuve que guardar y hacer trabajo de inteligencia. Hasta que descubrí una ruta que iban a usar para uno de sus actos. Estando ahí no sabía en qué carro iba el güey. Así que volé toda la caravana y maté a la sobrina del presidente. Me dieron orden de salir del país y en el aeropuerto me capturaron. Cuélguenlo. Oiga. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo!
Llegó la hora de la venganza.